¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión especial de Teatralia TV, canal del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski. En esta ocasión estamos dedicados esta emisión al 87 aniversario del nacimiento del maestro Jerzy Grotowski, nacido en Rzeszów, Polonia, un 11 de agosto de 1933 y fallecido en febrero de 1999. Es para mí un enorme gusto el poder compartir esta actividad a través de este medio, debido a que, bueno, además no es posible y no fue posible reunirnos como habitualmente lo hacemos en un foro, en nuestra clase magistral Training Post-Grotowski. En esta ocasión presentaremos un conversatorio con algunos miembros y colaboradores del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski México, donde se plantearán algunas preguntas que ellos mismos han planteado como mis alumnos y que he contestado yo o habrán contestado también ellos. Y en esta ocasión yo solamente quiero decir que el tema principal del conversatorio versa en torno al trabajo principal que yo he desarrollado aquí en México, después de haber pasado algunos años de relación, de colaboración con el maestro Grotowski en los años 80. Esto se centra particularmente en el training actoral como una propuesta de aprendizaje para el actor, bailarín, quien se quiera acercar a lo que llamamos el trabajo sobre las acciones físicas. Es una manera de trabajar en la que el cuerpo es primordial para poder encontrar todos esos impulsos, todas esas asociaciones, memorias que pueden conducir hacia el trabajo creativo. Así que, pues, vamos a ver en este momento lo que se plantea dentro de este conversatorio con nuestros invitados de hoy. Les agradecemos mucho y en un momento iniciamos. Ya. Muy bien, ya estamos grabando en la cámara, ya estamos grabando en el sistema. Listo. 5, 4, 3, 2. Buenas noches. Muy bienvenidos sean a Teatralia TV. Estamos conmemorando el 87 aniversario de Jerzy Grotowski con un conversatorio llamado Herencia y Memoria, con el maestro Jaime Soriano y colaboradores del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski. Mi nombre es Olivia Luna. Yo soy bailarina de danza contemporánea. He tenido la oportunidad también de ser alumna del maestro Jaime Soriano en su laboratorio y asimismo he tenido la oportunidad también de participar en el taller que estuvo aquí, Tomás Richards, con el Work Center of Jerzy Grotowski, y en Pontedera, Italia, igualmente en el Work Center de Jerzy Grotowski y Tomás Richards. Muy bien. Vamos a introducir aquí a los participantes. En primer lugar, al maestro Jaime Soriano, que es director del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski, fundado en 1986. También está con nosotros Fersam, está Jorge Esquinca, Jania Jiménez, Michelle Rogel y su servidora. Michelle Rogel. Entonces, me gustaría presentar a cada uno de ellos y que fueran comentándonos un poquito acerca de su trayectoria, empezando con el maestro Jaime. Pues muchas gracias, Olivia. Más que hablar de la trayectoria mía, porque eso ya es como demasiado, sí voy a introducir y a darles también yo la bienvenida. Muchísimas gracias a ti que muy amablemente aceptaste ser nuestra conductora, nuestra moderadora, en este sentido de simplemente hacer los puentes entre uno y otro. Y bueno, darle la bienvenida también a quienes han formado parte del laboratorio en diferentes épocas. Los he mencionado, los he tratado de mencionar de acuerdo a su edad profesional conmigo. Desde
que empecé en esta, lo que podríamos decir, en la nueva etapa del laboratorio a partir del año 2000 hacia acá. Porque de los 86 hacia atrás, pues digo, desde el 86 hacia adelante ya es mucho tiempo. Así es que en esta última época es que estos jóvenes, estas jóvenes que están hoy con nosotros, pues los he invitado porque han formado parte ya durante muchos, muchos años, a pesar de esta corta distancia a partir del año 2000, en los que he podido pues tener oportunidad de compartir con ellos esta serie de conocimientos prácticos, muy concretos acerca del oficio del actor. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a festejar. Simplemente, como les decía yo al principio, normalmente este festejo lo hacemos en acción. Lo hacemos con una clase en la que, bueno, nos dedicamos a trabajar con nosotros mismos en grupo, con el training actoral, que será uno de los temas que abordaremos, de cómo cada uno lo ha asumido, cómo cada uno ya ha creado su propia línea de trabajo, de su propia línea de tradición, en relación con este concepto del training que explicaremos en el transcurso de la charla. También esto da lugar a otro proceso que tiene que ver con la dramaturgia actoral. Esta parte en la que nosotros nos concentramos en el hecho de la creación escénica, de cómo vamos generando esta lectura y más bien, esta escritura, esta legibilidad ante quien nos mira en base a esta escritura con el tiempo y el espacio. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hablar, de cómo cada quien también ha asumido eso en su propio trabajo, en sus propios proyectos. Y habrá preguntas de cada uno de los que están aquí para poder establecer ese vínculo. Déjenme hacer una pequeña pausa. Nada más con que pongas en el extremo superior derecho, fijar en cada uno. Por ejemplo, si yo hablo y no puedes, no importa que se cruce el mouse, fijar video. Así, porque si le das clic se sale. Exacto. ¿Eso tengo que hacer con cada uno? Pues si hablan mucho, sí. Entonces, como se va a editar, precisamente por eso lo quise hacer grabado. Ok, pues entonces, en esto vamos a concentrarnos el día de hoy. No va a ser una charla muy larga, sino que al contrario, yo creo que es mejor que en estas preguntas, en esta manera de abordar los temas, cada uno de ustedes los invito a cuestionar, no solamente en el sentido positivo, sino también a lo mejor algo que por ahí no está checando en sus trabajos y que de algún modo yo tenga la posibilidad de responder o no, o que los deje yo en más dudas. Así que tranquilos, nos vamos adelante y pues por supuesto me gustaría que cada uno se presente. Ahora sí, por supuesto, ustedes sí hablen de su origen profesional, de lo que han experimentado con nosotros como alumnos del laboratorio y que pues hacia dónde lo han dirigido. Así es que comienza, tú dirás, mi querida Olivia, ¿con quién comenzamos? Ok, muy bien, pues empezamos con Fer Sam, por favor. Nos vamos a galería. Hola, ¿qué Vamos a tal? dejarlo en galería. Espérate. Hola, Fer. Ahí. ¿Listo? Sí. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Fersam. Soy artista escénico. Principalmente me formé en el laboratorio Jerzy Grotowski con el maestro Jaime Soriano. Yo mi carrera la inicié intentando buscar alguna escuela de actuación, primeramente. Corrí con la fortuna de caer en las garras del maestro Jaime. Maravilloso. Y de verdad es que eso creo que es lo que más agradezco para para haberme quedado en este oficio. Yo creo que si hubiera llegado a una escuela tradicional, hubiera salido corriendo muy rápidamente. Pero este saber que me había acercado a una línea de tradición y de herencia, creo que es lo que, sin racionalizarlo en ese momento, me atrapó y me hizo quedarme ahí y trabajando los últimos 15 o 16 años en este bello oficio. Gracias a eso he tenido la oportunidad de recorrer muchos lugares de las artes escénicas, teatro, danza, marionetas, cabaret, cine, televisión, y creo que todo eso se ha logrado gracias a los fundamentos
del entrenamiento y del conocimiento transmitido en esta línea. Muy bien. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Pues bueno, ahora nos gustaría mucho que Jorge nos platicara un poquito de su profesión, de su experiencia. ¿Por ahí andas, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Esquinca. Tengo un rato largo ya de conocer a Jaime Soriano, de estar en sus talleres y en algunas de sus puestas en escena. Y bueno, ¿qué me encuentro con él? Esta trascender el entrenamiento, el training, y verlo de otra manera, ¿no? No solo la repetición de ejercicios que le ayudan al actor a trabajar su cuerpo y demás, sino al mismo tiempo un trabajo creativo. Es lo que más me ha gustado de estar con él, que el entrenamiento siempre termina siendo una escritura que puede funcionar o no para después, para la puesta en escena, ¿no? A lo largo creo que desde el 2000 que nos conocemos, y no es que más, pues he trabajado con él y siempre, aunque pareciera ser lo mismo, aunque pareciera ser la misma dinámica, siempre la siento distinta, ¿no? Y también me ha ayudado en lo que es el clown, en los títeres. Tengo mi propio entrenamiento de training con los títeres, parecido al que hace el maestro con el actor, solo que con las manos nada más. Y muchas personas lo encuentran raro e interesante, ¿no? Y agradezco mucho estar con Jaime y aprecio mucho su amistad y su trabajo. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Pues bueno, Jania, ¿tú qué nos puedes comentar? Hola, yo soy Jania Jiménez, soy actriz, narradora oral, un poco también investigadora. Y bueno, yo estudié la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. Y ya el último semestre o poquito después estaba yo haciendo mi trabajo de investigación para titulación y elegí el training del actor. Mi asesora fue Marta Toriz, es Marta Toriz, la doctora, y ella misma me sugirió entrar a un taller que Jaime estaba por impartir en el CNA, en el CITRU, que es donde trabaja Marta Toriz. Y pues Jaime me permitió entrar. Me acuerdo mucho que me dijo, te dejo porque me interesa tu trabajo de tesis, porque no tienes ninguna experiencia en esto, pero me interesa tu trabajo de investigación. Y así fue como entré, y para mí fue como descubrir todo un mundo. O sea, toda la parte de training hizo que por fin como que pudiera encontrar una metodología, una técnica de trabajo actoral. Yo suelo decir que le debo, pues sí, a la universidad toda mi formación académica, de investigación y demás, pero la parte actoral es completamente de laboratorio. La he usado pues en los trabajos que he hecho de actriz, pero también mucho en el trabajo que hago como narradora oral, ¿no? Que es en lo que más me he desarrollado ya desde hace varios años. Muy bien, muchas gracias, Jania. Gracias. Bueno, continuamos con Giselle, por favor. Hola, yo soy Giselle Casas. Soy actriz en teatro, en cine, en televisión y en radio. Todo el conocimiento que he adquirido en el laboratorio me ha funcionado muchísimo para poder adaptarme a todas estas manifestaciones escénicas. Yo estudié actuación en Argos Casa Azul y saliendo de casa
Casa Azul, bueno, más o menos a la par de que estaba en Casa Azul conocía el laboratorio de Jerzy Grotowski y de ahí ya no me pude despegar de todo este entrenamiento porque se hizo parte de mi vida y de mi filosofía de vida, sobre todo porque he encontrado un lenguaje corporal y sobre todo también un lenguaje, no nada más como actriz, sino también he dirigido puestas en escena que me ha encantado mucho explorar esta parte corporal y el encuentro entre la danza y el teatro, que es muy fascinante, cómo dialogan entre sí y que no están separadas, que son parte de una sola danza. Y pues todo lo que hemos trabajado en el laboratorio, pues me ha impulsado para seguir explorando y me ha nacido mucho la necesidad de explorar y de investigar qué hay más allá de lo que hemos aprendido en las escuelas, qué hay más allá de la acción, qué hay más allá de una microacción. Todo el conocimiento que nos ha dado Jaime me ha servido desde lo micro hasta lo macro para poder expresarlo mediante la voz o mediante el cuerpo en diferentes manifestaciones artísticas y pues básicamente eso es lo que yo he hecho. Muy bien, muchas gracias. Ok, continuamos con Michelle. Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí estoy como a todos los llamados de Jaime, desde el 1 de marzo del 2013 que estoy con el laboratorio. Pues para mí entrar al laboratorio fue una oportunidad muy bella. No tenía idea de lo que iba a encontrar, pero tenía una intuición de que debía de estar ahí. Yo entré al teatro a través de la danza y estudié pues Limón, estudié Graham, estudié ballet, de muchísimas técnicas. Y entre esas búsquedas encontré las danzas somáticas, había estudiado un poco de danza TOF y tenía como ese gusanito. Después estudié literatura dramática y teatro en la UNAM y siempre tenía como amigos con los que colaboraba, que era, ay, es que el trabajo del cuerpo y qué podemos hacer y qué podemos investigar. Y justo tuve un amigo que entró al laboratorio con Jaime, Miguel Escobar. Él me hablaba maravillas de, es que te estás perdiendo de algo bien padre, es que mira lo que estamos haciendo, me enseñaba material que estaba trabajando con Jaime. Y cuando salió la oportunidad de que Jaime estaba en el Centro Nacional de las Artes, iba a dar este taller de dramaturgia del actor, yo dije, yo tengo que estar allí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los papeles, los requisitos? Y yo estaba así, por favor, que me elija. Y bueno, ahí estuve. Y desde entonces, pues estoy trabajando esta línea. Finalmente la vida me ha llevado por muchos lugares y siempre los acepto todos, ¿no? Soy alguien que le dice sí a todo. He hecho todo, televisión con las televisoras más importantes, cine, teatro, radio, clown, títeres, todo. Pero el training, curiosamente, es como podría decir, como un alma que alimenta todo mi trabajo, ¿no? Es como, siempre recurro a mis anotaciones para saber cómo trabajar, para alimentar cada personaje, cada cosa que voy realizando. Entonces, pues aquí estoy y otra vez estamos aquí al llamado de Jaime, porque siempre vamos a confiar en lo que nos haga hacer. Saludos. Exactamente. Muchas gracias, Michelle. Bueno, yo voy a intervenir también un poco para que me conozcan un poquito más. Bueno, soy bailarina de danza contemporánea. Yo inicié en la Escuela de Ballet Independiente, tal cual así, ¿no? Clases de Graham, clases de ballet, clases de Graham, clases de ballet, clases de Graham, clases de ballet, por un buen par de años, ¿no? Después de ahí, bueno, brinqué, digamos, después de hacer una pequeña carrerita de ahí, brinqué con una compañía de danza contemporánea independiente que se llama Utopía Danza Teatro. Entonces, ahí fue como una conexión muy, muy, muy importante para mí, fue algo muy interesante porque pues ni usábamos la técnica ni Graham ni ballet, pero sí había un imán, ¿no? Que a mí me atraía mucho, me quedé ahí muchos años, muchos proyectos,
Y otro parteaguas fue cuando de pronto yo dije, está muy bien, tengo sí, un director que monta pasos, monta coreografías. Claro que siempre fue como un proceso colectivo, digamos, ¿no? Nosotros poníamos, el director ponía, pero mi inquietud básicamente pues me llevó a salirme como de mi casa, digamos, ¿no? Y, y buscar otros horizontes. Y fue así como me acerqué al laboratorio de artes escénicas con el maestro Jaime, porque me interesó muchísimo esta cuestión de trabajar pues a partir de uno mismo, ¿no? Porque decía, bueno, yo pensaba, bueno, ¿y yo cómo me muevo? Yo, sin que me tengan que dirigir o decir qué paso, qué cuenta, pues porque así es la vida también de los bailarines, ¿no? Y no me arrepiento, pero sí fue como un paso que acostumbro a hacerlo así, ¿no? De pronto vas. Bueno, y de ahí con el maestro Jaime, pues la verdad es que sí, coincido con todos ustedes, bueno, al menos para mí también fue un parteaguas en mi vida, en mi formación. Eh, y pues después de allí también me integré a otros talleres y pues en esas andamos. Entonces, pues bueno, el trabajo de investigación para mí conmigo misma ha sido fuerte, duro, ¿no? Pero es, la verdad, muy gratificante. Entonces, pues bueno, es como mi pequeña experiencia. Y maestro, no sé si tú quieras intervenir, o Pues a lo mejor un chicos, poquito. sí, no, No, bueno, sí, claro que sí. Bueno, ya haciendo como un resumen para empezar porque aquí la idea de este conversatorio es que yo les he planteado, pues que se planteen algunas preguntas, les he propuesto, perdón, que se planteen algunas preguntas, que fueran preguntas de base que pudieran permitir a quien nos está oyendo, después de escuchar estos antecedentes, esta motivación, estos descubrimientos que pudieron encontrar dentro de la propuesta de este trabajo, que forma parte de una línea de tradición al final de cuentas, que justamente no es el hecho de que provenga, como decir, del método de Grotowski, sino que tiene exactamente lo que ustedes acaban de describir, esos principios sobre el trabajo sobre uno mismo. Y ahí está la prueba de la verdadera línea de transmisión, de cómo este conocimiento se ha podido seguir manteniendo gracias no a que hay un método en sí mismo que ustedes repiten y hacen, sino más bien una serie de preguntas que parten justamente de ustedes mismos, desde estas preguntas que ya se estuvieron planteando, como lo que acaba de decir Olivia, ¿no? ¿Cómo me muevo? ¿De dónde surge mi movimiento? ¿Cuál es mi necesidad para encontrar eso que es mi impulso? ¿Hacia dónde voy cada vez que yo percibo a mi alrededor algo con lo cual yo pueda responder, pueda reaccionar y alguien con quien lo pueda compartir y en un grupo con el que podamos hacer y crear precisamente esas relaciones creativas? Así que yo propongo, por supuesto, que pues si hay esas preguntas, que las empiecen a plantear, ya sea para mí o también quien quiera contestarlas del grupo. Yo tengo este grupo para mí que ya han sido no solamente alumnos, sino que en proyectos ya muy concretos los he invitado ya como maestros para poder instruir, para poder de alguna manera también propiciar estos aprendizajes en diferentes proyectos. Así es que está la confianza absoluta de que esto ya se da por sí mismo y que la herencia de Grotowski sobre todo en este énfasis que yo quiero apuntar, que tiene que ver justo con el trabajo sobre acciones físicas, es decir, con el trabajo no únicamente del cuerpo como nuestro costal de huesos y carne al que habitamos de alguna manera, sino más bien con esa parte en la que podemos trabajar un oficio, una manera muy precisa, pero al mismo tiempo misteriosa para hacer esa búsqueda sobre uno mismo. Así que, pues empecemos con las preguntas. ¿Qué les parece? muy bien, ok. Yo propondría, si les parece bien, hacer como una pregunta de cada uno de los participantes para que haya oportunidad de que todos te pregunten o nos preguntemos entre nosotros. Entonces, para Giselle, ¿no? Pues ella pregunta para el maestro Jaime, ¿cómo has observado que ha evolucionado el training dentro del laboratorio? Giselle, ¿y esa pregunta por qué te interesa? A ver, dime primero.
Bueno, me interesa porque me puse a imaginar de la primera vez que tú entrenaste, por ejemplo, me imaginé ese primer encuentro que tuviste con Grotowski y luego cuando lo empezaste a ejecutar con tus alumnos y luego ahora, ¿no? Todo el paso del tiempo, cómo se ha transformado. Y lo digo porque también se ha transformado mi training. Claro. Entonces, por eso tengo esa duda y quiero como escucharlo de tu voz. ¿Cómo no? Acuérdense que siempre hablamos de, cuando les decía, ese es el training clásico, ¿no? Es decir, una cierta metodología de trabajo que yo podía conservar del trabajo que directamente hice en ese periodo conocido como drama objetivo, y que en el que Grotowski retomó realmente el trabajo actoral después de un periodo de transición en el que él, después de haber llegado a una etapa y a un momento histórico del trabajo teatral, que llegó a impactar tantísimo en los años justamente 60 y bueno, desde finales principios de los 60 y que llegó a ámbitos internacionales con una manera muy particular de presentar al actor, del trabajo actoral. En esa época también se hablaba, en ese momento, no de un training, sino de los ejercicios, de una manera en el que no se habituaba a hacer otra cosa que no fuera ensayar el texto o trabajar sobre el personaje en concreto, reunirnos todos los días a tales horas, trabajar unas horas en particular, trabajar sobre el texto, trabajar sobre los personajes y hacerlo. Pero en algún momento de la historia de estos trabajos de Grotowski, él tuvo la necesidad de investigar, sobre todo sobre ciertos modos de trabajar, no solo con el personaje como tal, sino con cierta gestualidad, con cierto modo de trabajar el cuerpo. Así que los ensayos ya no eran suficientes, pero tampoco era el hecho solo de hacer pues un ejercicio físico. Empezó no solo desde Grotowski, sino acuérdense que desde los mismos rusos como Stanislavski, Meyerhold, que empezaron también a trabajar con una serie de pues herramientas paralelas al trabajo actoral, como podrían ser pues la esgrima, la gimnasia, incluso hasta la Hatha Yoga, cuando empezó a ser de moda en la época de Stanislavski, de ahí toda esa onda de la relajación y de la respiración, etcétera. Pero Grotowski en ese momento, él sí sabía que podía hacer eso, hizo muchos ejercicios, propuso ejercicios. En esa época también Eugenio Barba ya había estado en la India 15 días o algo así, 3 semanas, y le contó cómo entrenaban los actores de Kathakali. Así que entre eso, los ejercicios que cada quien estaba desarrollando se creó como una especie de rutina. Una que puede ser descrita y la pueden leer en el libro Hacia un teatro pobre. Ahí están esos ejercicios que todo el mundo cuando lo leímos por primera vez dijimos, esto es lo que tengo que hacer. Y empezamos a copiarlos y empezamos a hacerlos. Yo mismo en mi época de estudiante los empecé a tratar de cumplir de la manera rigurosa por lo que estaba yo leyendo y descubriendo, a leerlo. Así que ahí había un trabajo primero físico, concreto, en 3 aspectos, que es la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la elasticidad, como 3 ejes fundamentales que en un momento dado son los que determinan nuestro trabajo físico, totalmente físico, ¿no? Cómo funciona nuestro cuerpo para que estemos bien, en forma. Sin embargo, Grotowski en algún momento dijo, ok, sí es necesario hacer los ejercicios, pero eso no garantiza que vamos a ser buenos actores. Así que los que nos la creímos que por ser simplemente buenos gimnastas íbamos a ser buenos actores, para él no era esa parte, ¿no? Lo importante, pero sí había que trabajarlo. Así que si comparamos ese momento al momento en el que yo me encuentro con el training, hay una gran distancia. Por ejemplo, en esa primera época todos hacían los mismos ejercicios, de la misma manera, guiados por uno de los mismos actores, sea acrobáticos, sea de plástica, como le llamaba esto, de algunas secuencias de movimiento plástico con las manos, con los gestos de la cara, con el movimiento del cuerpo, pero donde cada uno podía, en los plásticos sí podía cada uno explorar, pero después los ejercicios físicos se empezaron a abandonar, porque Grotowski lo que veía era que se empezaba a crear como un estándar. Y entonces dijo, cada quien debe investigar sobre sí mismo, cada quien debe buscar un entrenamiento personal.
Así que yo ya no puedo hablar más porque en realidad eso no está como muy registrado, más que lo que fueron los resultados de los espectáculos que se dieron, particularmente el más emblemático de todos, que es El Príncipe Constante, en donde está realmente la esencia de todo este proceso de autoconocimiento y de trabajo sobre uno mismo en la figura del actor Richard Sheslak. A partir de ese momento y desde ahí, cuando Grotowski pasa por diferentes etapas, en las que incluso deja los escenarios como tales, no deja el teatro, pero sí deja de hacer espectáculos para un espectador pasivo, se mete a hacer otro tipo de experiencias. Cuando llegamos de nuevo, cuando ya llegamos a ese periodo donde a mí me toca la suerte de encontrar lo que es en el Teatro de las Fuentes, es cuando yo me doy cuenta de que había otra manera también de percibir un ámbito escénico, que era el del espacio natural, en un bosque, trabajando en contacto con diferentes estímulos, compartiéndolo con los demás. Y después de eso, 4 años después, Drama Objetivo. Es donde yo realmente empecé a conocer el training. Ese training que ustedes conocen respondiendo, en realidad es el mismo, con algunas variantes y con algunas mezclas que yo hice. En realidad son 2 trabajos, el training y el watching. Watching es una palabra que significa en inglés vigilar. To watch, el hecho de estar atentos. Estos principios para mí eran importantes. Cuando hacíamos watching casi era como el mismo inicio que hacemos en el training, ¿no? Hay un líder en el que vamos como atentos a ver cómo va evolucionando. Hay mucha actividad física, muchos niveles, cambios de niveles, etcétera. Y luego el training es algo que ya va más hacia el trabajo físico concretamente, donde se trabajan los 9 ejercicios básicos que cada quien busca para ver dónde anda flojón, en qué tipo de área de su resistencia cardiovascular, elasticidad, fuerza motora, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, todos los elementos que conforman esta acción continua que dura entre 60 a 90 minutos de un trabajo que, junto con el watching, que también era una acción que dura más o menos eso, yo empecé a como a jugar con eso. O sea, para mí me interesaba mucho eso. Y pues estamos hablando de pues 1985. Así que de 1985, en diferentes etapas cada año, yo regresaba, el training había cambiado un poco, dependía mucho en realidad del líder que lo dirigiera. Cuando yo me lo llevé, yo lo empecé a adaptar a mi propio grupo, así como con ustedes, y ahí fue como empecé yo como a darme ciertas libertades, como ustedes, que ahora ya se dan sus libertades para hacer su propio training y que no necesita ser igual que como lo emprendieron conmigo. Y de hecho siempre les he dicho, el training cambia. O sea, el training puede empezar en el piso, puede empezar de pie, puede empezar de muchas otras maneras, dependiendo de, no del estado de ánimo necesariamente, pero a veces sí, de qué es el conjunto de posibilidades de conexión entre uno y otro. Así que el training que todavía en la última reunión que tuvimos en la clase del training post-Grotowski puede seguir cambiando, como ha seguido cambiando cada vez que yo pues abordo nuevamente el trabajo, porque siempre me estoy haciendo las preguntas en base a sus propias preguntas, a las propias maneras en que las corporalidades también van encontrando también una nueva respuesta en esta pues manera de ser nosotros como seres urbanos y que también necesitamos como de revolvernos a descubrir. Y bueno, yo lo asocio mucho también, ahora que lo mencionaste, Olivia, con esta cuestión de la somática, ¿no? De las reacciones somáticas, dado que, bueno, ya para terminar, el training tiene, pues, siempre como que va en pos de la diferencia, de encontrar como la diferencia entre lo que es movimiento, lo que es gesto, lo que es acción y lo que es el síntoma. Así que, bueno, eso ustedes ya lo han vivido, saben a lo que me refiero, y que encuentra como en sus diferentes etapas esta manera orgánica, que es organizada, de poder encontrarnos en la acción, en el movimiento necesario e inevitable, también en el gesto cuando éste ya llega a ser una expresión que no buscamos, pero que llega, y por supuesto la sintomatología, es decir, esa presencia de un acto que se torna real, con una necesidad de poder trabajar ya sobre aspectos que tienen que ver con nosotros mismos en relación, por supuesto, de un trabajo creativo. Así es que sí, el training ha evolucionado, pero siempre procuro
que se vuelvan a los principios fundamentales. Esos principios que ustedes pueden combinar y que pueden hacer los suyos. Por eso a mí me gustaría que si alguno de ustedes tiene algo que acotar en relación con esta evolución, por favor dígalo. ¿Cómo es para ustedes y ha evolucionado el training para ustedes? ¿Quién contesta? Vamos. Yo... Levante así la mano. Ok. A ver, dígame. Fer. Es... Sí, Fer. Bueno, yo justo acotando un poco lo que está comentando Jaime, creo que tiene mucha fuerza en mi proceso, algo que trabajamos mucho en la época en que a mí me tocaba, que era ¿cómo estás hoy? Y ese ¿cómo estás hoy? Creo que siempre está permeado. Justo el planteamiento de Jaime durante el entrenamiento era, si tenemos una temporada y vamos a dar 25 funciones, no podemos esperar que todos los días lleguemos como robots al escenario. Y creo que eso, conectándolo con la tradición de Grotowski directamente, tiene que ver con la humanidad, completamente, donde Grotowski siempre plantea que va a partir todo el trabajo quitándole todos los adornos, todos los elementos, donde realmente si tienes la oportunidad, como él lo nombra en algún momento, desnudarte, puedes ser completamente honesto y decir cómo estoy hoy, tanto para entrenar como para entregarme al acto escénico. Y creo que ahí es donde puede surgir esta gran magia. Y en ese sentido creo que el training evoluciona en tanto que cada uno de los que practican el entrenamiento evoluciona en su quehacer. Gracias. Perdón, me gustaría si Giselle, porque como se tiene que ir, nos va a dejar en un momentito, ¿tendrías algo que decir en relación con esta respuesta? ¿Y cuál es tu propia respuesta, Giselle? Bueno, estaré un ratito más, pero voy a ser muy en síntesis. Por algo lo pregunté y sí, porque cuando yo conocí el training ahora, y ahora que también lo he como también transformado, tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, que es, lo voy modificando a partir de lo que me están dando ustedes. Y entonces lo que pienso es que es una dialéctica, es un intercambio de saberes y de conocimiento, porque la antropología del cuerpo, el contexto de cada uno, de cada integrante, cada historia está lleno de imágenes, texturas, calidades de movimiento. Entonces, eso se va permeando y es como un espejo, empieza a dialogar, y no nada más dialogar en la parte de los sonidos, sino también del movimiento, de la acción-reacción, del ritmo. Entonces, es parte de nuestra antropología como seres humanos, porque hemos evolucionado y cambiado en cómo expresarnos corporalmente. Y creo que eso es lo que hace muy rico el training, porque nos espejeamos todo el tiempo y estamos aprendiendo del otro, estamos abiertos al otro, y creo que un elemento muy importante escénico es escuchar al otro, escuchar, estar ahí presente y solamente estar ahí atento, como por ejemplo yo admiro mucho a los felinos que están como muy atentos, y haces un movimiento y reacciona totalmente. Entonces, para mí es una danza que se va transformando con el paso del tiempo, y por eso me llamó mucho la atención pensar tu primer encuentro con el training, luego ejecutarlo, luego expresarlo, luego hacer esa dialéctica entre eso que tú absorbiste y lo que tú nos das, y a la par también lo que nosotros absorbemos y lo que nosotros empezamos a dar, ¿no? Y yo creo que esa era la raíz de lo que decía Grotowski, lo que buscaba, que eso fuera, que tuviera movimiento, que no se estancara, no sigan mis reglas, o sea, síganlas, paradójicamente sí, hay elementos precisos,
pero también hay otra parte que es esta confrontación con el otro y lo que te enriquece, es como un gran espejo. Entonces, de manera personal, pues sí ha evolucionado. El training colectivo y el personal también ha evolucionado porque yo he cambiado y todo el tiempo voy sumando algunas cosas, de pronto me doy cuenta que ahora tengo otras necesidades y entonces empiezo a buscar. Y por otro lado, creo que es súper importante tener un entrenamiento personalizado, encontrar qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva, cómo conoces tu cuerpo y cómo lo activas, porque hay muchos entrenamientos, puedes entrenar, no sé, tantas cosas, yoga, hacer muchas cosas, pero si no tienes esa relación, ese contacto de la mente con el cuerpo y la voz, eso lo encuentras en el training porque estás explorando tus mecanismos de activación. Entonces, es por ello que me atrapó el entrenamiento, porque me invita a buscar dentro de mí, pero cuando es colectivo, estás dentro de ti, pero a la vez estás con los otros y estás aprendiendo de los otros, y también me enseñó a escuchar, porque de pronto te pescas que no estás escuchando, o a lo mejor sí, pero creo que eso te hace estar en presente y escuchar al otro. Estar en presente. Una frase clave en este caso, que sé que caracteriza tu propuesta también como docente. Muchas Olivia, gracias, Giselle. ¿qué nos dices? Sí, yo quisiera retomar una pregunta de Jania que me llamó muchísimo la atención. La voy a leer tal cual, la última pregunta, y bueno, si Jania quiere ahondar un poquito más en la pregunta, pues bueno, adelante entonces. La pregunta de Jania es para Michelle y dice, ¿podrías explicar, por favor, porque me parece adecuada siempre y cuando se conozca el contexto, tu sentencia de que el training son drogas vocales y corporales? Ok, primero, eso creo que nació, tengo que aclarar, creo que nació Sí. como un juego inicialmente entre pues tantas sesiones de training con Michelle, porque creo que con Michelle he compartido muchísimas sesiones de training, pero siempre me ha parecido como, aún dentro de la broma y del juego, muy acertado, ¿no? Entonces me pareció como adecuado compartirlo y que Michelle lo explicara para que no se oiga como tan loco como parece que es, ¿no? Ay, por favor, Michelle. ¿En serio crees que no se va a oír tan loco? Si lo explicas, no, incluso puedes hablar de esta cuestión neuronal, química, que alguna vez estuvimos platicando. Indagando. Híjoles. Bueno, es que es un proceso de transformación, me parece, el trading. Lleva un tiempo ir entendiendo qué estás haciendo, ¿no? Y tal vez las primeras sesiones, y lo hemos platicado Jania y yo, que cuando hay, no sé, clases magistrales, que era lo que normalmente hacíamos en esta celebración, pues también la preocupación no la preocupación, sino la inquietud de cómo era que lo experimentaban las personas por primera vez, ¿no? Entonces, Okay. porque nosotras fuimos encontrando este proceso del training poco a poco, porque al principio no, como que dices, bueno, ¿cómo estoy hoy qué? ¿Cómo estoy hoy vestido de azul? ¿O cómo estoy hoy qué? ¿No? Entonces, me acuerdo que estas preguntas al principio, y Jania y yo pertenecemos un poco a la misma generación que entró con Jaime en el Centro Nacional de las Artes. Y con los años fuimos descubriendo estos procesos de transformación profundos que creemos que llegan a niveles bioquímicos dentro del cuerpo. Creemos y sabemos que así es. Seguramente si hicieran un estudio alguien que se dedicara a la neurociencia o algo sobre nosotros los que lo hacemos, seguramente se darían cuenta de que así es. Porque nuestros estados anímicos y físicos cambiaban muchísimo. Esto surgió cuando a mí me operaron
por unos pequeños tumores y descubrimos que cuando hacía el training, aunque fuera viéndolo, pero tratando de vibrar con lo que hacían mis compañeros, estaba yo con una cobijita y una almohada en el piso, porque no me podía mover, básicamente estaba partida a la mitad. Y, y vibrar con estas sensaciones a mí me hacía también cambiar como cosas dentro de mí. Finalmente, al ser agua todos y vibrar el cuerpo y todo, cambiaba dentro del cerebro. Entonces salíamos como en un estado así flotador. Y entonces Kania y yo decíamos que eran drogas vocales y corporales, porque salíamos así de, ¡oh, ya viste! Mira qué colores tan impresionantes. De verdad nuestra percepción se abría tanto que podíamos ir caminando en periférico y ver la belleza de unos puentes horrendos. Entonces, por eso fue que lo empezamos a decir. ¡Ay, Jania, te quiero! Yo a ti, y bueno, o sea, esto sí nos ha llevado a hablar también de la cuestión de lo que dice Michelle, ¿no? De que cómo sería un estudio neurocientífico al respecto de lo que pasa en nuestros cuerpos cuando hacemos training, ¿no? Sí, sería súper interesante. Interesantísimo. Sí, yo quería hacer una intervención. Yo en esta cuestión como de cómo los sentidos llegan como a multiplicarse en cuanto a intensidad, ¿no? Recuerdo mucho en un training con el maestro Jaime, desde luego, el ejercicio de los bastones, ¿no? Teníamos en ese momento, me tocó hacer el ejercicio de los bastones con una compañera que se llama Ana. Estábamos trabajando con el bastón, ella de un extremo, yo del otro, era con los ojos abiertos, pero después la instrucción fue cierren los ojos y continúen con el ejercicio, con el entrenamiento. Y bueno, para mí fue una revelación impresionante. Yo en realidad no sentí que tuviera estos ojos cerrados, ¿no? Realmente no sentí la necesidad de mantenerlos abiertos, ¿no? Entonces, a ese nivel seguramente suceden muchas cosas y sí, concuerdo perfectamente, sería interesantísimo que se pudiera investigar, ¿no? Pero sí, el training es eso, ¿no? En un lapso de tiempo puede suceder un cambio de percepciones impresionantes, ¿no? Bueno, pues en el año 1982, chicas, Jania, Michelle, llegó a su facultad en un periodo en el que el maestro Oscar Zorrilla todavía, el doctor Oscar Zorrilla vivía y mantenía una relación muy estrecha con la Universidad de Nueva York. Y de ahí Richard Schechner estuvo con nosotros junto con otro investigador que nos dio un taller que se llamaba El entrenamiento del actor desde una perspectiva neurofisiológica. Y si bien no hacíamos training, todos los procesos por los cuales pasamos en sus manos, que no era ni gente de teatro, era un neurofisiólogo, Jean Pradier, de la Universidad de París 7, en un artículo que está publicado en la revista Escénica, me parece, él hace esos planteamientos de cómo funciona esto. No lo vamos a explicar aquí, no es el lugar para ello, pero efectivamente, tanto ahí, en este caso, en la Universidad de París 7, como en la misma International School of Theatre Anthropology de Eugenio Barra, en la Escuela Internacional de la Antropología Teatral, en el que él mismo, Jean Pradier, había colaborado también para poder analizar todos estos efectos, dijéramos, propios de lo que es el comportamiento humano, ¿no? La antropología, al final de cuentas, en este caso que propone Eugenio Barba, es el comportamiento del hombre en situación de escena, es decir, en situación extracotidiana, lo que va más allá de la manera de percibir, no necesariamente para echarnos nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros churros de percepción y que podamos estar así flotando en el periférico para ver los puentes horribles, pero que sí efectivamente acrecientan la sensibilidad, acrecientan la percepción, porque de lo que se trata principalmente en el training es de estar presentes en la presencia, es decir, más allá de solamente estar ahí,
¿no? Uno puede decir, estoy aquí, pero ¿de verdad estás aquí? Cuando de pronto te das cuenta que además de estar ahí, estás percibiendo qué está sucediendo realmente a tu alrededor, cosa que no podemos estar todo el tiempo atentos a ellos. Pero cuando de pronto abrimos esa posibilidad y cuando nos damos cuenta de que también tenemos un cuerpo que está reaccionando y que está haciendo en el momento, eso por supuesto crea unas reacciones que yo siempre traté de estudiarlo, no en el sentido científico, de entender este intercambio entre el cerebro izquierdo y el derecho. Su mismo profesor, que no sé si lo tuvieron, Gabriel Baez Carrington, después hizo una investigación con quien estuve colaborando allí en su facultad, en el Seminario de Investigaciones Etnodramáticas, y que resultó un folletín que se llamó El cerebro bicameral. No sé, bueno, el cerebro bicameral, pero el cerebro ritual más bien. Y que era esos intercambios entre un cerebro y el otro. Ese cerebro más intuitivo, más perceptual, ante un cerebro no tanto el racional, pero el que organiza, el que pone en el orden. Y aquí en el training es lo que hacemos. Nos dejamos ir, pero bajo una premisa que nos permita de realmente poder atrapar esos momentos para poderlos organizar, cada uno a su ritmo, cada uno a su manera, y esto dentro del trabajo que ahora tiene que ver con la dramaturgia actoral. Vayamos más a preguntas, mi querida Olivia. ¿Quién más preguntó? ¿Quién no ha participado? A ver. Justamente, Jorge. Yo quiero también retomar una pregunta de Jorge. Jorge dice, en el entrenamiento voy creando la dramaturgia. ¿Existen bloqueos creativos? ¿Cómo los supero? Entonces, si Jorge también quiere andar un poquito más en su pregunta, por ahí andas, Jorge, para escucharte. Sí, acá estoy. Ok, Pues gracias. va un poco sobre por qué la pregunta. Cuando empecé el training con Jaime Soriano, había momentos en que sentía que el intérprete se metía tanto en su cuerpo, en lo que estaba haciendo, que dejaba de percibir, aunque la indicación fuera contraria, dejaba de percibir lo que pasaba. No había gente que hacía cosas rarísimas con su cuerpo y se metía en la textura. Y yo me preguntaba un poco de si realmente era orgánico todo eso que ocurría o no. Y en algunas ocasiones, pues, llegaron a haber choques, algunos accidentes leves, ¿no? Que me daban la impresión de que realmente no nos estábamos oyendo. Y es con el proceso que empiezo a ver que es necesaria esta escucha, tanto al espacio, ¿no? Como a mi compañero, o como decía Michelle, hoy vengo de azul, ¿no? Y es escuchar lo que me está provocando este color, ¿no? A lo mejor me encanta el azul, detesto el azul, ¿qué me provoca y qué escucho de ese color, ¿no? Entonces va un poco por ahí Ok. ¿Alguien quisiera comentar algo? Es un poquito lo que te referías con bloqueos creativos durante el training o ya que estás armando tu proyecto. Sí, no, de repente seguimos haciendo, empiezo a trabajar y me quedo clavado en el cuerpo, pero realmente no estoy sintiendo que voy más allá del trabajo, ¿no? Que entro como en un beat y se repite, pero no está pasando nada, ¿no? Entonces, ¿cómo bloquear este asunto? Okay. A ver, déjame, antes de que alguien pueda complementarlo, es que estos blackouts, estos vacíos, estos momentos en donde aparentemente no está pasando nada, déjenme decirles que está pasando todo. Es decir, se está gestando en este vacío aparente, en esta especie como de pausa, donde de pronto no hay salida, es donde justo ocurre lo más interesante. Es decir, es donde es posible
en ese no hacer, yo casi como diría, no te esfuerces en hacer nada. No te conflictúes si eso no aparece. Claro, no se trata de quedarse la semana sin hacer nada en el sentido literal. Me refiero nada a no hacer el esfuerzo por hacer, sino dejar y confiar que eso, sin que lo juzguemos, que aparentemente no tiene nada que ver, sea lo que determine la primera acción, el primer impulso, sin juzgar, sin observar más allá de lo necesario, sino dejar lo que aparezca. Y en ese no hacer es la clave del método, de la metodología más bien, que nosotros siempre hemos, de lo que yo siempre he procurado y que está en los textos del mismo Grotowski, cuando leemos con cuidado desde el teatro pobre, ¿eh? O sea, yo le estoy hablando de volver a releer el teatro pobre y ver muchos aspectos que él ya había encontrado, sea porque, bueno, ya en esa época él ya había hecho sus viajes a la India, ya se había ido a Medio Oriente, ya estaba muy enloquecido en el sentido de estas búsquedas sobre otras técnicas más allá de las convencionales. Así que, bueno, claro que hay un bloqueo, pero siempre creo que la mejor manera es cuando te paras. Lo otro es que me decía, y a mí particularmente, tú tienes la mala tendencia a seguirte y cometiendo los mismos errores o los mismos espacios vacíos. Tienes que parar. Párate. Cuando veas que eso sucede, stop. Decía, stop. No hagas nada. Párate. No es que sea la receta, pero sí lo considero como un principio fundamental en la manera en como uno en un proceso creativo realmente puede hacer un descubrimiento y no una invención. Porque cuando uno se esfuerza, entonces es cuando uno inventa. Y entonces uno piensa que eso que uno ha inventado es la neta, ¿no? La verdad. Cuando que a lo mejor eso está ocultando lo que es verdadero. Y eso que es verdadero duele. Duele en el sentido de que no es fácil de poderlo descubrir hasta que empieza como a tomar lugar. Y pues ustedes lo saben, ustedes cuando los he visto en esos momentos en los que están y escuchan las propuestas y de pronto empiezan a aparecer. Y lo importante, y para eso es la dramaturgia actoral, precisamente para la partitura actoral, es irlo organizando, irle dando su lugar, combinándolo, y poco a poco se va revelando. Y bueno, que en realidad cada quien lo vive de manera diferente. Tú, Jorge, lo vivirás y lo has vivido como lo has vivido, pero estoy prácticamente seguro, como lo he visto en los diferentes trabajos conmigo, en los que realmente, a la hora en que pasa eso, aparece ese Jorge, que al final de cuentas es el que estaba esperando que le dieras cabida. Yo quisiera preguntarle a Giselle si todavía puede estar con nosotros o se tiene que retirar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sigue, mi querida Olivia? ¿Hay alguna otra pregunta? Pues yo propongo... Sí. Yo tengo una pregunta para uno de los compañeros, que, bueno, es como una pregunta general, pero también es una pregunta particular, porque yo admiro mucho a los actores, la verdad, porque yo he visto procesos en alguna escuela de teatro que tuve oportunidad de estar en contacto con los alumnos, cómo los veía yo entrar casi en las audiciones, a cómo salían después de 4 años, 5 años, y era una transformación impresionante. Y eso siempre me ha provocado mucha curiosidad. Yo creo que también parte de ahí que yo quise como experimentar a lo mejor un poquito esto que yo veía en ellos, ¿no? Porque es una transformación realmente impresionante. Y bueno, eso es como un comentario. Pero una pregunta también un poquito ya más específica para Fer, siempre me ha llamado mucho la atención cómo es que de este training, ¿no? Va dibujando, ¿no? En el cuerpo, cómo va, o cómo va desencadenando esta cuestión hacia la danza buto, que pues es algo que también a mí se me hace muy interesante. Entonces, bueno, no sé si fui clara en la pregunta, Fer, por ahí. Qué bueno que lo preguntas antes de que conteste Jorge, Fer, porque es la misma pregunta que a mí me hubiera gustado hacerle a Fer. Ah, Yo, gracias. Primero, lo que yo quise apuntar ahí es que
Yo sí entré con Jaime al laboratorio buscando convertirme en actor, ¿no? Como en, ya sabes, como en mayúsculas, ¿sí? Convertirme en actor. Y dentro del entrenamiento y de la práctica, me di cuenta que eso no era importante, sino permitir que mi cuerpo fuera un canal realmente para expresarse. Y creo que lo más curioso del asunto es que he hecho casi cualquier cosa menos teatro. He hecho muy poco teatro formal. Y eso creo que me ha llevado a explorar otro tipo de cosas y siempre ha sucedido porque se supone para los ojos de la afuera que el lenguaje que he desarrollado personalmente es muy exótico. Entonces yo recuerdo que estaba en la Escuela de Bellas Artes y tenía un conflicto muy grande con un profesor, muy grande, porque sus clases para mí no resultaban efectivas, en tanto que yo llevaba varios años entrenando con Jaime y me frustraba demasiado, sobre todo, en ese tipo de transmisión y de enseñanza que se aboca a platicar las proezas del profesor, más allá de a compartir realmente una clase como tal. Entonces yo tenía que presentar un examen con ese profesor y llegué con Jaime casi llorando, frustrado, porque no sabía cómo hacer realmente lo que yo, cómo no denigrar el trabajo que yo ya sabía que tenía y no hacer quedar bien a ese profesor, porque él quería confrontarme con los directivos de la escuela. Entonces, bueno, Jaime me dice, es muy simple, tú estás entrenado, hazle creer y hazles creer que estás haciendo lo que ellos te piden, pero haz la secuencia que vienes trabajando o la partitura que vienes trabajando hace medio año, me parece. Y el examen fue un éxito rotundo en eso. Pero ahí me hizo clic. Entonces yo me di cuenta que me podía ir a casi cualquier área de mi interés en las artes escénicas. Y me fui a la narración oral, me fui al circo, me fui a las marionetas, me fui al cabaret. Y siempre tenía la voz de Jaime en mi cabeza. Hazles creer que estás haciendo lo que ellos quieren ver, pero tú sabes lo que estás haciendo y sabes que es urgente. Entonces, en esas llegó el butó. Y para mí el butó fue la clave para poder poner en práctica todo el entrenamiento. Desde mi punto de vista, el butó y el entrenamiento están completamente hermanados. Y lo único que hacen es ponerle otros términos que cuando te vas a la fuente es lo mismo. Incluso recuerdo en la dramaturgia, no, en el arte secreto del actor que hay entrevistas con Natsu Nakajima, ¿no? Y cuando yo tuve la oportunidad de entrenar con Natsu Nakajima, simple y sencillamente decía, claro, este es el teatro de las fuentes de las que nos ha hablado Jaime. Este es la originalidad en tanto al origen de la que nos ha hablado todo el tiempo. Entonces pude combinar la dramaturgia del actor con o sea, para mí el butó es la práctica real del entrenamiento, ya no ya no el estar en el salón, sino ya ponerlo en práctica completamente. Porque yo decidí no hacer audiciones, por ejemplo. Yo decidí trabajar por invitación y no por casting. Y o generar mis propios materiales. Y entonces el butó fue el pretexto perfecto para ser sincero también.
para ser honesto conmigo mismo, en decir, no tengo necesidad de echarme encima un personaje escrito, un Shakespeare o un Chekhov. Hay una anécdota, Jaime, no sé si tú la recuerdes, de Sheslak, donde un profesor hace una pregunta respecto a Chekhov y Sheslak interviene y Sheslak termina dando la cátedra respecto a Chekhov porque el profesor no sabía hablar realmente de eso, en tanto que solemos cargarnos de la superficie de un personaje dado, o ya escrito. Entonces, para mí todo esto tiene que ver con sinceridad, con honestidad y con mostrarte realmente en tanto hay algo que quieres decir. Jaime siempre puso en el entrenamiento que yo tuve cuáles eran mis necesidades expresivas. ¿De qué quieres hablar? ¿En qué te quieres inspirar? Y cuando yo me acerco al butó, justo encuentro eso, claro. Hay un pretexto, que es un término que siempre usábamos en los entrenamientos. Hay un pretexto. Que, por ejemplo, algunos de mis espectáculos de butó se relacionaron con la muerte de mi padre. Yo decía, voy a tomar el pretexto de la muerte de mi padre para habitar la vida de mi padre dentro de mí. Y gracias al entrenamiento y al no tener que inventar nada y al poder profundizar y al tener una metodología, yo podía permitirle a mi cuerpo no pensar racionalmente en quiero escribir un espectáculo bien profundo respecto a que mi padre me ha transmitido, me ha enseñado, o ese señor que se le arrugaron las manos, sino que realmente mi cuerpo pudiera entender e incorporar todos estos elementos para formar o para llegar a un resultado escénico. Y para mí el butó ha sido justo eso, el pretexto perfecto. Pero ahí también entra otra parte en donde creo que es bien importante, y más ahora que ha habido como un boom del butó en México y en América Latina, creo que también es bien importante profundizar en un entrenamiento honesto y real. El butó, como el entrenamiento con Grotowski, lo que yo más rescato es la cuestión de la transmisión y de la herencia. Y creo que desde ahí es donde podemos acercarnos a la honestidad y a la sinceridad. Justo aprovecho el espacio para hacer una de las preguntas que yo había puesto y que tiene que ver y que quería abrirla a los compañeros. Y mi pregunta la planteé de esta manera. Grotowski no creía en recetas. ¿Cómo se acercan a la sinceridad? Y yo puse en el texto que escribí, en la pregunta, ¿cómo se acercan a la sinceridad actoral? Pero puse entre paréntesis, interpretativa, creadora o hacedora, intentando rescatar este concepto de Grotowski del doer. Y es una pregunta que abro para todos los compañeros y compañeras. ¿Cómo se acercan a la sinceridad? ¿Desde dónde lo trabajan? ¿Desde dónde no nos inventamos o nos queremos inventar la neta del planeta para impactar? Porque yo también es eso algo que he cachado, por ejemplo, en mí mismo. Que gracias también al entrenamiento puedes tener la conciencia de estar como en el mundo de afuera del espectador, de cómo reacciona el espectador y lo que tú estás haciendo. Entonces ya sabes como ciertas recetas que te van a funcionar. Y cuando crees que algo está sucediendo en el espectador hacia abajo, puedes acudir a una de estas recetas que ya tienes para generar un efecto. Pero creo que eso no es sincero. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la sinceridad en el trabajo?
Pues es una gran pregunta. ¿No? Yo creo que para todos los artistas escénicos tal vez, o no escénicos, hasta los artistas plásticos incluso, ¿no? Al fotógrafo, al escritor, que se repite o no se repite. ¿Alguien gusta comentar acerca de esto? Yo quiero Creo, comentar. ok. Hani. Bueno, yo te lo podría decir más desde mi trabajo como narradora. Creo que viene mucho de lo que planteabas tú al principio de la pregunta esta de cómo estás hoy, ¿no? Y de la confianza que tengo en mi entrenamiento. Entreno de manera constante, entonces yo sé que tengo esas herramientas, yo sé que ya están en mi cuerpo, que ya son parte de mí, que están en mis músculos, en mi piel, en mis células, mis neuronas. Entonces, confío en ello en cada función, pero también cuento estas historias, que muchas veces son la 50ª vez que las cuento, desde el dónde estoy hoy, cómo estoy hoy en este momento, ¿no? Hace 2 años estuve presentando mucho un espectáculo sobre cuentos de paz y poquito antes del estreno, lo que yo menos tenía en mi vida, en todos sentidos, en todos los aspectos, era paz. Entonces era como, ¿cómo voy a hablar de paz si yo así no tengo idea de qué es o dónde está o cómo encontrarla? Me acuerdo que mi maestra de narración, que se llama Beatriz Falero, me dijo, pues entonces cuéntalos pensando en la paz que quieres lograr con esas historias, para ti y para el mundo que te rodea. Me pareció muy acertado y bueno, de eso sí di como 50 y tantas o 30 y tantas, no sé ya cuántas funciones de ese espectáculo, en muchos contextos, muy diferentes. Y recuerdo, por ejemplo, un día en el que yo estaba así súper enferma, traía gastritis, tenía ganas de llorar por una cuestión personal que tenía y había que dar la función, ¿no? Y recuerdo muy bien la sensación de uno de los cuentos en que sentí que se me hizo el nudo así en todo mí, en el estómago, en el pecho, porque era como, es que este cuento me está tocando de verdad en este momento. Me siento muy identificada con el personaje de esta historia. Y quería como soltarme a llorar, ¿no? Pero en lugar de solo apretarlo o algo, solo fue como, bueno, así estoy hoy, desde aquí que tengo que contar. Mi energía hoy no es alta y para ponerme a brincar y a jugar, ¿no? Y como que sin pensarlo realmente y confiando en mi entrenamiento, lo solté y salió de una manera como conmovedora, diferente a otro día en que cuando conté la misma historia la sentí como liberadora, como, ay, qué bonito, ya llegué yo, hoy sí estoy en ese estado de paz a la que alcanza el personaje en algún momento, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, confiar en que entrenamos de manera continua, pero dar esa función, ya sea como actores, supongo que como bailarines también, como narradora en mi caso, desde el cómo estoy hoy, qué toca en mí, qué me dice a mí hoy esto que estoy platicando, ¿no? ¿Qué quiero compartir de eso? Sí, gracias, Jania. Creo que, Giselle, querías decir algo, como un poquito como para con esta gran pregunta de Fer poder ir haciendo una especie de cierre, ¿no? Entonces, adelante, Giselle, por favor. Bueno, me emocionó mucho escuchar a Jania porque me reflejé en muchas cosas. Sí, me pregunto cómo estoy. Me imagino un poco una imagen que también nos dio Jaime de una balsa, donde vas en una balsa y vas remando, pero ese movimiento del agua se empieza a mover de diferentes maneras y esa agua es todas esas emociones que tenemos, que de pronto puede estar muy liviana, de pronto la balsa se puede estar moviendo con muchísima fuerza, pero cuando te conectas con eso que quieres contar y cuando miras realmente a los ojos y tienes la oportunidad de ver a alguien y decirle eso que quieres
transmitir o lo que quiere darle voz a ese personaje. ¿Por qué lo dice? Cuando hacemos trabajo de mesa y analizamos a los personajes, encontramos vínculos y vamos tejiendo vínculos con lo que va diciendo. Entonces, se empiezan a hacer puentes entre lo que piensa el personaje y lo que piensas tú, y ahí es donde se va tejiendo poco a poco, y dependiendo a la manifestación en la que estés. Por ejemplo, estás en radio y como dice Jania, a lo mejor hoy mi energía está como, me siento en una energía específica o en un estado, y desde ahí me voy en esa balsa, sintiendo las olas, sintiendo al otro, también escuchando a mis interlocutores. O por ejemplo, si estás en un teatro muy grande, pues sientes el espacio también. Y también impone un espacio, impone el público, porque es muy diferente estar frente a una cámara que estar enfrente de mucho público, ¿no? Porque se siente la energía del público. Entonces, es casi como, ahí el teatro lo veo como domar un caballo y subirte y agarrar las riendas y sacar la casta, sacar la casta en relación a ese diálogo que hay entre todos los espectadores que están. Entonces es un diálogo entre lo que tú ya construiste, lo que tú ya te escuchaste a ti mismo, tú ya hiciste un diálogo contigo mismo, luego con los demás, con todos los creativos, el director, con todos los que están alrededor de ti, escuchar también entonarnos con los demás, y luego posteriormente otra entonación viene que es el espectador, y entonces ahí es como bailar. Y también a mí me gusta mucho Pina Bausch, porque ella, ella es una gran bailarina, coreógrafa, y que rompió esta barrera entre la danza y el teatro, y que ella conectaba con sus emociones en su presente, lo que estaba pasando en su presente, en su contexto, lo conectaba, y con eso comenzaba a crear espectáculos. Hablaba del amor, tomaba pretextos, y de ahí empezaba a crear un lenguaje escénico corporal en el cual conectaba lo que estaba hablando, lo que es el lenguaje, con el lenguaje corporal, y con un solo movimiento podía decir una sola palabra. Entonces, creo que sucede la magia ya en el momento en el que estás, y obviamente necesita disciplina y de estar escarbando para que cuando llegue el momento de la acción presente se dispare y entonces sucedan momentos interesantes o verdaderos, simple y sencillamente sin tener miedo a mostrarnos, sin tener miedo a estar y buscar ese personaje. A mí, antes, rápido, me gustaría puntualizar una cosita de lo que decía Jania. Entiendo a lo que te refieres con el entrenamiento y con las herramientas que nos brinda el entrenamiento, y que tiene que ver con la segunda naturaleza que adopta el cuerpo. Pero me gustaría para que quien esté viendo el conversatorio y que no esté tan familiarizado con el laboratorio y con el entrenamiento que se hace, puntualizar que Grotowski decía que el entrenamiento no es para acumular habilidades como una caja de trucos, sino para eliminar los bloqueos que le impidan al actor. Grotowski lo llamaba el acto total. Entonces, acercar al intérprete, actor, bailarín, dúe, a su verdadera autotransformación. Entonces justo es eso, no es hacerse, que es lo que yo estaba un poco peleando conmigo mismo, ¿no? Sí, ya tengo la chistera, ¿no? Y tengo la chistera repleta. ¿Cómo ser honesto con el momento presente, sincero con el momento presente, y no acudir a la chistera, sino accionar y reaccionar con las necesidades del mundo? Muy bien. Muchas gracias, Fer. Gracias por la reflexión también, pregunta y reflexión al mismo tiempo. Maestro Jaime, ¿tú quieres ahondar un poquito más? Vamos cerrando la sesión. Claro, sí. Por ahí, no sé, Michelle, Jorge. Jorge quería, levantó la mano, Jorge.
No lo vi, no lo vi. Eh, eh, Ser honesto en escena. Digo, yo en lo personal no agarro y me planto en escena y voy a ser honesto, ¿no? Es como intento ser honesto durante mi vida, durante mis relaciones, ¿no? No digo, aquí en escena quiero ser honesto, ¿no? Y se da, pues, me pregunto cómo estoy yo, no para ser honesto, sino para ver si puedo ver con mi trabajo, ¿no? Perdón, Jorge, repite otra vez. Pero no Ya no te estamos oyendo, Jorge, perdón. Repite eso. Que se congeló un Se poquito. congeló. ¿Michelle? En lo que regresa Jorge. Sí, Para Michelle. que entendemos bien la idea. Mándale un mensajito. A ver, Michelle, vamos. Jorge, no te estamos Pues, escuchando. Salte y vuelve a entrar para que se refresque la memoria de tu celular. Por favor. Michelle, ahora Ahí sí. está. Ah, no, parece que ya. ¿Ya, Jorge? ¿Ya? A Ya. ver. A ver, Jorge, para ¿Ya? que termines tu idea, porque se cortó, ya no te pudimos escuchar. Lo que decía es que la honestidad no es como mienta más, ¿no? No es algo que lleve a la escena para que llegue mi escena y se vea verdadera. En lo personal creo eso, ¿no? Es algo que traigo y con lo que me comporto y que se comparte a la hora de hacer teatro, a la hora de hacer a la hora de hacer mi quehacer, ¿no? Entonces soy honesto, ¿sí? Si no encuentro, sería como algo que puedo quitarme y no esta honestidad, ¿no? Para ello, vamos a reencontrarnos con nuestro eje de gravedad. Gracias, Jorge. No Sí. sé si- Desde la coronilla, Sí, todavía se Hay escucha un un poquito entrecortado, pero creo que hilo más o menos invisible pudimos entender la idea muy fuerte. general, ¿no? que nos conecta. Gracias, Jorge. Michelle, para ir cerrando, antes de darle la palabra al maestro y que nos dé la despedida. Pues bueno, para ir cerrando, creo que todo lo que han dicho mis compañeros es muy bello, es muy enriquecedor y de hecho estuve como apuntando cosas e ideas que fueron surgiendo en este conversatorio. Sin embargo, no hay como estar ahí, estar presente. Yo los extraño mucho el contacto de ustedes, lo que me alimentan, lo que les puedo robar en el buen sentido del training. Y creo que, no sé, ahorita, por ejemplo, que yo no sabía exactamente qué iba a preguntar y que Jania da ese impulso y eso mismo pasa en el training, ¿no? Este impulso que todos nos damos y los extraño mucho, te extraño mucho, Jaime, ya quiero estar en presente y ponernos a hacer training cuando las condiciones sanitarias lo permitan y que sigamos trabajando en esto. Es todo. Muy bien, Michelle, muchísimas gracias. Pues bueno, gracias, Olivia. Voy entonces a tratar de ya cerrar. Y pues la intención justamente era dejar preguntas y que no son las únicas. Mucha gente que nos está viendo pues probablemente dirán, bueno, ¿qué es eso del training? Están hablando, por supuesto, de un proceso formativo del actor que trabaja y que es curioso porque este trabajo va mucho hacia el individuo en solitario, en esta manera de estar juntos, y que en este trabajo en solitario hacia adelante y hacia atrás.
es como nosotros podemos ir encontrando esas Y el eje de respuestas gravedad no a siempre todas estas suave. preguntas que van encaminadas De la por supuesto, coronilla. a la creación escénica. Este eje de Aquello que gravedad también podemos puede salir nosotros no aquí. esperar que nos dirijan, no esperar a que nos O monten, acá. sino que podemos crear una O acá. actitud autogestiva, de un actor autogestivo que pueda... De manera que no mantenemos esa rigidez. Y es que este eje de gravedad me jala, ¿no? Mi personal sea la tirada, es como lo más natural en el sentido de hacer un trabajo, y estamos hablando de trabajo técnico, es lo que provoca en un momento dado todo el trabajo que hacemos en el laboratorio. Hacemos un training, que es esta práctica sobre el cuerpo, mente, orgánico del actor en función a un trabajo creativo. Y que este trabajo creativo nos conduzca precisamente a ir respondiendo de acuerdo a las salidas que cada quien le vaya dando. Esa balsa que los va a ir llevando hacia, no necesariamente hacia una corriente perdida, sino más bien hacia uno preciso en el que vamos a llegar y en el que ahí estaremos como concretizándolo en acciones. El doer, como Grotowski en algún momento llegó a definir al actor, el que hace, es precisamente ese que tiene esa posibilidad de concretar todas estas preguntas que lo llevan a la honestidad, a la sinceridad y que pues implica un trabajo ético. El training está conformado por aspectos muy concretos que tienen que ver con una técnica precisa, que pueden ir encaminándose hacia una estética, donde veo que cada uno de ustedes la ha llevado. Aquí no nos peleamos como se peleaban antes en el CUT, donde decían que los que iban a la televisión no estaban siguiendo la filosofía del CUT, y míralos a los maestros que finalmente llegaron a la televisión. Y entonces no es el medio por el que tú trabajas, es más bien la honestidad y la ética con la que trabajas. Así es que ética, estética y técnica. No hay un orden en esto. Partimos de la técnica, el training es para conocer una técnica precisa del trabajo actoral en la danza, en el teatro. Mis talleres siempre han estado abiertos a cualquier tipo de artista escénico. No los convoco solo para actores, sino para bailarines, actores, artistas de circo, quien quiera acercarse y que esté atento a pues este tipo de encuentros que por supuesto que extrañamos todos, en los que pues esta circunstancia nos ha hecho estar así como estamos ahora, con interferencias en el audio que apenas nos entendemos para quienes, como en el caso que pasó ahora con Jorge, pero que al final forman parte de nuestra realidad y que encontraremos la manera. Hemos estado como atentos, nada más. Yo no he querido incluso dar cursos en línea. Me parecería un poco extraño cómo propiciar esto, pero creo que se puede. Si esto se tarda mucho, vamos a tenerlo que hacer así. Vamos a empezar a tener que canalizar opus misterios, trabajos de unipersonales para que cada quien lo vaya trabajando, para que cuando nos volvamos a encontrar eso lo hagamos en conjunto. Yo creo que eso sería, yo pensé que esto iba a terminar antes, como todo mundo, vemos que no, vemos que ya estamos asumiendo muchas de estas realidades y pues tenemos que continuar de alguna manera. Si bien próximamente estarán por abrirse poco a poco los espacios, de todas maneras no vamos a dejar de tener la desconfianza si ya estaremos preparados, y aún en esa desconfianza encontramos la manera de podernos poco a poco reunir o encontrar nuevas maneras de crear, como ya se está haciendo gracias a estos medios como es el internet, como es este tipo de comunicación, para quienes nos han estado viendo y nos han estado siguiendo y están atentos a ver cuándo vamos a aparecer nuevamente, y que con ustedes pues comprueba en la primera pregunta que el training sigue evolucionando, sigue ahí para estar atento a ese presente, como lo marca Giselle, a esa manera de trabajar con sus propios demonios como Hania, en ese encuentro con la honestidad como Jorge, en esta otra manera de trabajar en el encuentro con su diálogo consigo mismo como Fernando, en esta otra en la que encuentras esa percepción, esa manera de trabajar con eso que se descubre de ti misma como Olivia, y así con cada uno encuentra un camino de trabajo creativo, concreto, en el training actoral, en la creación escénica, actoral, dancística, y que parte del trabajo del intérprete, primero solo, después con el otro y después con el grupo. Ese es como el camino. Así es que les agradezco mucho a Giselle, a Hania, a Michelle, a Jorge, a Fer. Antes voy a despedir y va a decir algo Fer, y a Olivia,
que pues hayan estado en este homenaje, pues que es la única manera, pienso yo, de poder recordar al maestro, no porque lo tengamos con nuestro gurú al que tengamos que saludar y decir, maestro, aquí estamos, simplemente eso está ahí, es inevitable. La herencia de una tradición siempre va a ser así, la memoria que podemos encontrar en nuestra propia memoria y en la memoria que viene detrás de nosotros, está ahí en nuestro cuerpo. Fer, ¿con qué quieres terminar tú? A mí me gustaría justo cerrar, primero dándote las gracias, Jaime, por abrirme esta puerta, presentarme este trabajo de Jerzy Grotowski y lo que vino post-Grotowski. Muchas gracias por eso. Y justo tomando esta última parte que estás hablando de esta realidad en la que estamos viviendo en estos momentos, quisiera dejar una pregunta abierta para mis compañeras y compañeros y para el público que vea esta transmisión, si nos pueden dejar ahí en los comentarios alguna reflexión o algunas posibles respuestas a esta pregunta, sería maravilloso y lo vamos a agradecer mucho. Grotowski, cuando hacia un teatro pobre, mencionaba en algún momento que intentaban rechazar la concepción de teatro como un compendio de otras disciplinas. Es decir, vamos a quitar la iluminación, vamos a quitar el maquillaje, vamos a quitar el vestuario para dejar únicamente al actor y su cuerpo haciendo, ¿no? Y en esas preguntas que Grotowski se hacía, decía que el teatro ¿en qué se diferenciaba? ¿Qué puede hacer el teatro que el cine y la televisión no puedan hacer? Entonces, en este contexto actual de lo que yo estoy llamando ahora como el teatro streaming, que al final del día, pues creo que no podemos ponerlo ni como teatro, ni como cine, ni como tele, porque no termina teniendo ninguno de los recursos reales. ¿Se imaginan que se puede establecer la relación entre el actor y el público? Que esto era uno de los puntos medulares del trabajo de Jerzy Grotowski, la relación entre el actor y el público. Porque era lo único para él, y desde su concepción en este momento, que el teatro ofrecía y que la tele y el cine no podían ofrecer. Entonces, bueno, dejamos, a menos que Jaime nos diga otra cosa, dejamos esta pregunta abierta para el público, para mis compañeros y a lo mejor para abrir una siguiente ronda, porque creo que el trabajo de Grotowski y el trabajo que venimos haciendo da todavía para mucho más. Muchas gracias, Fer. Pues bueno, justamente debemos decir que esta sesión ha sido grabada el 10 de agosto para poder prepararles una buena edición de todo lo que hemos estado hablando. Y quien quiera quedarse, tenemos una transición hoy que se está transmitiendo, adelantándome al tiempo, 11 de agosto, que es justamente el aniversario del natalicio de Grotowski. Vamos a mandar una clave, un enlace para una reunión de Zoom para preguntas y respuestas de quienes en ustedes que han estado viendo nuestra transmisión quieran unirse a estas preguntas, hacer preguntas o incluso cuestionarnos de otra manera para que podamos reunirnos durante media hora, espero, que ahora nos tardamos más de lo que pensé, porque nunca termina uno, esto siempre va a faltar tiempo, pero están invitados, así que tanto ustedes, chicos, chicas y jóvenes que han estado aquí conmigo, que quieran volver a estar con nosotros para esta sesión, están invitados, por supuesto, para podernos reunir, y esa es la otra manera de encontrarnos, también con aquellos que nos han escuchado y que seguramente tendrán también sus propias propuestas, sus propias preguntas, sobre todo porque les interesó el tema de este hombre que vivió una época muy importante en la historia del teatro en el mundo y que pues realmente causó un parteaguas
un cambio de paradigmas muy importante y que pues los quienes tratamos no de seguirlo fielmente, sino al contrario, los que lo hemos de alguna manera hasta traicionado en el buen sentido de la palabra, es decir, todavía irnos más a otro lado, no a su camino, porque una cosa que yo con la que quiero terminar es que yo no estoy siguiendo el camino de Grotowski. Grotowski tenía su propio camino, que incluso él todavía dejó y que se está desarrollando en Italia, por ejemplo. No es mi camino. Lo que se está haciendo en Italia es el camino de quienes están ahí para continuar un trabajo que él dejó y que todavía él se preguntará, ¿mi trabajo seguirá aun cuando me haya muerto? Eso es por contestarse por cada quien. En mi caso, yo he tratado de procurarlo así, con ustedes, donde nos encontremos. Y en esta pregunta que plantea Fernando, bueno, pues estaremos como atentos para no dejar de contestarla. Así que, pues, Olivia, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias, pues ya me había despedido de todos. Y pues entonces, ya para quienes están esperando entrar, vamos a hacer un intervalo. Esta sesión no estoy seguro si se vaya a transmitir, dependerá de nuestras condiciones técnicas, y si no, se podrá conjuntar ya con el video on demand, sobre demanda, cuando ya esta grabación y este encuentro sea una parte de un solo programa. Así que muchísimas gracias a todos, y pues el Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski México, digo México porque puede que se asocie por ahí que a lo mejor estamos hablando de Polonia o de Italia. No, es México de donde nosotros hemos agarrado y hemos, como por ahí nos dijeron, nos hemos robado este conocimiento y nos lo hemos apropiado como decía Grotowski, hay que ser buenos ladrones de conocimiento para poderlo después dar a la Robin Hood, a quien más lo necesite. Muchísimas gracias y pues nos despedimos nuevamente por ustedes y nos vemos en la siguiente sesión de preguntas y respuestas y hasta una próxima celebración o cuando el tiempo nos los permita en el training actoral en el laboratorio. Así es que hasta luego. Bye. Adiós. Gracias. Chao. Bye. La fuerza era mayor a tu reacción. Ella sí reaccionó. Tiene que ser real, no actuado. Ni más ni menos de la fuerza real aplicada. Coxis, puede ser pelvis con una pierna, no todo tiene que ser hacia atrás. Coxis, no pierna. Todo es en la coxis, en el coxis, en la cadera, en el pubis. Sí, está a buen riesgo. A ver, ¿quiere un poco aquí? Más real. Real en el sentido, no de la realidad, sino de esa realidad de la ficción que pasa en un músculo concreto hacia una situación en la que obviamente ustedes no reaccionarían así. Eso, te está faltando despegarte. Mira, estás así y reaccionas aquí. Estás así. Y si la fuerza de ella va hacia arriba, es hacia arriba. Nunca es igual. Stop. Agárrame la cintura. Jalar. ¿Me sueltas? ¿Sí? Para sentirlo. Jalar. Pero primero aplico, stop, quédese ahí. Aplico la fuerza. Ahí está. Esto que estoy haciendo, esta fuerza que estoy haciendo, después la vamos a utilizar. Háganlo. Está así, me está deteniendo y me suelta. ¡Pam! Pongo atención al momento de la liberación, no solo a la reacción en sí. Cambio. Tanto el que detiene
que ser muy concreto en la liberación de la energía. A ver, lo intentaré con una mano. Si es esto, aquí, no nada más la suelto por soltar, sino me cercioro realmente y en mi propia reacción hay también una reacción ficticia. No quiere decir mentira, porque yo acabo de tener una tensión que es real y en el momento en que se libera, vamos, vete, pasa a través de mí, ¿sí? No es un trabajo solo del quejado, va, eso es, pero también el que suelta reacciona, no nada más suelto. ¿Cuál es la consecuencia de eso?